Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes, espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas, conversando con intelectuales, académicos, emprendedores, referentes del mundo de las ideas de libertad, y hoy vamos a conversar con un enorme amigo, Yodo Vinelli. Él es parte de una familia de referentes de las ideas de la libertad. Ahora vamos a presentar y comentar un poco la historia de su abuelo, Rodolfo Vinelli, y la historia de las ideas de libertad. ¿Cómo está, Yodo, querido? Tanto tiempo. Hola, Martín, muchas gracias por esta convocatoria, por poder charlar contigo un rato, y en nombre también de la Fundación Atlas, muy agradecido de poder estar acá en esta reunión con ustedes. Bueno, gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Bueno, vos sos abogado, sos columnista, como decíamos, nieto del querido don Rodolfo Vinelli, uno de los referentes en el marco de la escuela de lo que era el edificio de Hipólito Yrigoyen 710, donde se dieron tantas iniciativas vinculadas a la libertad. Por ejemplo, funcionó la escuela de educación económica del almirante Sánchez Añudo. También tu abuelo era presidente del Círculo de la Libertad, ¿no? No sé si os puedo contar un poquito sobre esos temas. Sí, exactamente. El Salón Vinelli era, un lugar emblemático donde se hacían reuniones de los grandes liberales, se presentaban libros, se daban conferencias, y bueno, como muy bien referenciás vos, ahí estuvo muchos años la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, y también, bueno, estuvo muchos años la Fundación Atlas, los tuvimos a ustedes también. Una alegría tenerlos en ese edificio juntos. Tal cual, ¿no? Y es bueno, y habría que escribir un libro, digamos, con la historia, ¿no?, de las instituciones de la libertad, porque la información va pasando. Hoy estaba buscando un poco la información al respecto y pasa la vida tan rápido, ¿no?, que esta información va quedando, a veces se va perdiendo, ¿no? Y lo que fue, especialmente lo que fue el edificio y el ámbito de justamente Hipólito Yrigoyen 710 para las ideas de la libertad, la cantidad de conferencias que se hicieron, enormes, en el salón de planta baja, por ejemplo. Recuerdo al almirante Sánchez Añudo subiendo las escaleras para llegar a la oficina. Ahí, digamos, él formó generaciones que formaron generaciones. Por ejemplo, me viene a la mente Enrique Loncán, Mario Silverberg, entre otros, que a la vez enseñaron a una generación siguiente, que fueron formadores y difusores de las ideas en aquel momento. Pensemos en un mundo no virtual, donde no existían las redes, no existía la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo hoy. Era todo a través de conferencias y escritos y máquinas de escribir, ¿no? Sí, totalmente. Era muy difícil difundir las ideas en ese entonces. Mi abuelo fue un gran difusor de las ideas de la libertad a través de los medios gráficos, los diarios. Dedicó su vida a escribir y difundir las ideas de la libertad, y tan es así que él en 1978 escribió un libro que se llamó Planeamiento Urbano, donde explica un poco el problema del país con respecto al uso y disposición de la tierra en la Argentina, de por qué cuando él hacía los grandes remates, que venía gente de todos los estratos sociales, gente muy humilde, y podía comprar su terreno, y así se hicieron grandes pueblos y ciudades. Era muy accesible llegar a la tierra, porque no habían trabas a la subdivisión de la tierra. Hoy por hoy, ya a partir del año 78, cuando él escribe el libro, él lo explicó muy claro ahí. El Estado empezó a poner tantas trabas y tantas obras de infraestructura que prácticamente hicieron imposible que se pueda subdividir la tierra para los costos, digamos, de gente de clase trabajadora. Y empezaron en los 80 a surgir los countries, y en los 90 los barrios privados, y la gente terminó teniendo que ir a asentamientos, a villas, miseria, y no poder adquirir su lote, su terreno, como era en esa época, cuando la Argentina era grande y admirada en el mundo, ¿no? Sí, a veces se da la paradoja, ¿no?, de ser el octavo país más grande en superficie del planeta,
prácticamente vivible de punta a punta por temperatura, y si no es que tenemos la Antártida, no estoy contando la Antártida en este caso, ¿no? En esta superficie. Y digamos, estamos todos concentrados en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, el 20% de la población casi vive en Villa Miseria. Una situación paradójica, ¿no? Cuando reglas que flexibilicen el funcionamiento del mercado inmobiliario permitirían que cada persona hubiera podido acceder a su terreno, a su vivienda. Entonces, y esto no se da, ¿no? Por las circunstancias que vos mencionabas, ¿no? ¿Se puede hacer alguna reforma en este sentido para flexibilizar esto y cambiarlo? Mira, yo creo que es muy fácil. Tenemos que mirar la historia de la Argentina. No hay que mirar afuera. Nosotros fuimos un país admirado en el mundo. O sea, realmente es querer hacer las cosas, mirar para atrás y decir qué pasó con Argentina. ¿Por qué no derogamos todas las leyes y decretos que han prohibido y violentado la vida digna de la gente en todo lo que es en materia de suelo, uso y disposición de la tierra, impuestos? Hoy por hoy se ha involucionado en muchas cosas en donde el Estado parece no dar marcha atrás. Es como un monstruo que no quiere dar marcha atrás y está empecinado a seguir por el camino de los fracasos permanentes. Tal cual, ¿no? Y en este contexto vos escribiste un artículo muy interesante al llamado a los políticos, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito? Bueno, sí, yo escribí, a ver, hoy estaba pensando antes de salir acá en vivo, un poco qué lindo es poder expresar las ideas que uno tiene con escritura. Y recordaba, bueno, a mi madre Andrea, ya por los años 70, escribió un libro de poemas, muy lindo. Quizás un poco tengo los genes de ella, y por qué no de mi abuelo, don Rodolfo J.W. Vinelli, que escribía este libro que mencionaba antes y ha dedicado su vida a escribir. Yo empecé un poco a escribir de la mano de él, artículos de economía política, y bueno, y ahora hace un año empecé con poemas, también relacionados un poco a la vida cotidiana y a la economía y a la política. Pero ahora quisiera compartir un artículo con ustedes que se publicó en los diarios y también en la Fundación Atlas. Así que, si me permitís. Sí, por supuesto. Bueno, reza de la siguiente manera. Quisiera recordarles que nuestro país sufre una de las cargas impositivas más altas del planeta, con una presión tributaria aplastante superior al 50% sobre bienes y servicios, arrebatando injustamente los salarios y el poder adquisitivo de todos, agravando la vida de los pobres y destruyendo el sueño de una vida digna. Señores funcionarios, bajen la presión tributaria, eliminen los impuestos distorsivos de la economía. Así, la gente dispondrá más de su dinero y también bajarán los precios. Atento que los empresarios calculan ganancias después de impuestos. El sistema de impuestos progresivos es una fantasía, porque toda la carga tributaria termina en los precios de los bienes y servicios que todos pagamos. El Estado termina siendo nuestro socio permanente. De cada 2 días de trabajo, uno es para el Estado. En un año, 6 meses para el Estado, a través de impuestos. Es un socio solo en las ganancias y ausente en las pérdidas, en la pobreza, en la falta de empleo y vivienda. Tal cual, ¿no? Sí, uno ve lo que sucede en otros países, por ejemplo, en respecto de la pobreza y respecto de en países grandes como Estados Unidos, ve cómo la gente más humilde accede a la vivienda, cómo se construye, cómo es hiperabundante el territorio, cómo funcionan los mercados, y se le va ganando terreno al mar, entre comillas, no me refiero literalmente, pero en 2 segundos se construye en un barrio, ¿no? A través de herramientas de mercado, y se remata y la gente más humilde puede acceder, tal vez no en la zona más cara de la ciudad, sino en una zona un poco más lejana, pero también funcionan los medios de transporte para poder vivir ahí. Y además, con la tecnología hoy la gente no tiene que trabajar necesariamente yendo a las grandes capitales, puede trabajar en muchos casos en su casa. Sí, más allá que también Estados Unidos no es el ejemplo liberal que era antes, ¿no? Hoy por hoy la carga tributaria también es fuerte, y esto creo que es un mal en el mundo.
Pero sí es verdad lo que decís, tiene una moneda fuerte, 200 años de historia, donde la gente puede confía en su moneda, que es lo que nos pasa acá. Acá tenemos grandes problemas, uno de ellos es porque la gente no confía en el peso. Y lo bien que hacen no confiar en el peso, ¿no? Porque se nos desaparece, nos desvanece entre las manos, ¿no? Y yo te quería, ahora que estás también con una nueva actividad literaria, vos me comentaste que habías escrito algunos poemas vinculados al tema de la libertad. Sí, ¿Lo puedes compartir? Me fui inspirando y bueno, mi genio de escritor me surgió escribir los problemas un poco del país a través de un poema. El poema se llama Poema Libertario y dice de la siguiente manera: importante es poder trabajar y empezar a cobrar, o abrir un negocio y trabajo poder generar. Nadie tu dinero te va a sacar, pero contento el Estado se pone, empezás a tributar. Dos tipos de personas hay en este mundo, las describo en estas líneas, así no me confundo. Por un lado están los productores de riqueza, disfrutamos sus logros gracias a su mental destreza. Y por el otro están los parásitos, son los genios de los políticos que viven a costa de quienes tienen éxitos. Solo saben vivir del Estado y un infernal sistema tributario han creado. Son los grandes generadores de pobreza y marginalidad. Pero las leyes impositivas siguen inalterables hasta la eternidad. La estadística es clara y contundente. El sistema socialista es un fracaso permanente. Nuestra única esperanza es la libertad, donde reina, entre otros derechos, el derecho a la vida y a la propiedad, donde la búsqueda de la propia felicidad es el horizonte de todos los seres humanos de buena voluntad. Salud y bendición. Buenísimo, Diego querido, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Qué importante poder llegar a través de mensajes por otras vías a las tradicionales, ¿no? Y a públicos nuevos y no solamente hablando de números a veces, de la necesidad de libertad. Sí, a ver, esto de escribir es una inspiración que uno a veces desconoce de dónde viene, pero te surge del alma, de tu espíritu, de tu energía, escribir, transmitir y poder, como bien decís vos, transmitir tus ideas desde otro punto de vista, no desde un manual académico, sino en este caso de una poesía, un poema. ¿Y has escrito otra poesía también, poemas sobre el sistema político argentino? Sí, exactamente. Lo escribí hace poco y bueno, me gustaría también compartirlo contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Dice de esta manera: decretos, miles, el Ejecutivo ha dictado. En gran medida, todos han fracasado. El Congreso, más de 27.000 leyes ha sancionado. La realidad es contundente, todo quedó estancado. Tantos políticos genios, tanta legislación, el destino de la Argentina no parece el de una gran nación. Todos esperando resultados alentadores, pero usan las mismas fórmulas de resultados aterradores. Las provincias sometidas al gobierno central, la ley de coparticipación las condena a un feudalismo total. La inflación es nuestra constante pesadilla. El peso argentino cada vez vale menos. No es ninguna maravilla. Infernales son los impuestos. A todos nos lleva puestos. La presión tributaria es monstruosa. Es una forma de esclavitud moderna, pero silenciosa. El derecho de propiedad, una mera declaración de voluntad. En realidad, es solo un derecho de uso. ¡Cuánta perversidad! Parece un panorama muy nefasto. Las políticas de Estado no dan abasto. Puedo percibir que con buenos deseos no se llega a ningún lado. Los datos son claros. Todos nos han desilusionado. Nuestro país
fue admirado en el mundo al cumplirse su centenario. Hoy, luego de 200 años, se vive un calvario. Argentina, una gran potencia, podría volver a ser. Solo falta volver a abrazar las ideas que le hicieron crecer. No perdamos nunca la ilusión. Nuestro país puede convertirse nuevamente en una gran nación. Salud y bendiciones. Muchas gracias, muy bueno. Y acá vos hablaste de varios temas. Uno, la presión tributaria, que es una prisión tributaria en realidad, o la opresión tributaria, ¿no? Sí. Incluso, y después el tema de la maraña de las regulaciones, ¿no? Que no nos dejan hacer nada. Lo complicado que no es cualquier cosa. No es presión tributaria, es prisión domiciliaria. Quédate en tu casa pagando impuestos. Es tremendo. Claro. Tal cual, ¿no? Y hablaste de la sobreregulación, ¿no? Por ejemplo, en el rubro vinculado al inmobiliario, y una vez que entras a blanquear tus activos en el sistema, ya pasaste a ser parte de los que pagan y no de los que disfrutan del trabajo de los que pagan, ¿no? Sí, pero es tremendo aparte. Vos ves un campo, un terreno vacío que no hay nada. Y la iniciativa privada pone un montón de plata, hace un proyecto y hace un edificio, un complejo de edificios, donde el Estado no cobraba nada. Ahora bien, te toca la puerta y te quiere cobrar de todo lo que vos hiciste, toda la plata y todo el riesgo que vos asumiste. Y viene y te cobra impuestos y te mata. Entonces, ¿qué te está diciendo el Estado? No hagas nada. No hagas absolutamente nada porque te vamos a matar. Claro. ¿Qué diría tu abuelo hoy si viera esta Argentina? Bueno, creo que tendría gran ilusión como tuvo en los últimos años y décadas de su vida. Estaba muy desilusionado porque él, que era un gran defensor de la idea de la libertad y que daba vivienda, suelo y posibilidad de cumplirse un deseo, de cumplir las esperanzas, de tener lo básico que es tener su vivienda propia, se veía muy desilusionado que no solamente las cosas no cambiaron, sino que empeoraron. Y los grandes, digamos, políticos de la Argentina de la década del 30, del 40, incluyendo a Perón, se sentiría desilusionado, porque en la época de Perón también se podía construir y adquirir tu vivienda a costos muy bajos, no existía la presión tributaria que existe hoy. Esto es una monstruosidad que, como yo digo ahí, queda hasta la eternidad, no lo cambia nadie, es increíble, no se dan cuenta o no lo quieren ver. Claramente. Y vemos hoy, como decíamos, la Argentina empobrecida, la Argentina, digamos, pauperizada absolutamente, donde, digamos, incluso migran personas para invadir tierras, ¿no? No hay respeto de la propiedad privada, no puedes tener una... Y esto no sé si ustedes también lo ven y lo trabajan, el tema de tener una propiedad que vos no estás, en la cual no estás viviendo, y los riesgos que existen para que sea esta propiedad tomada por personas, ¿no? Como hemos visto, vemos todos los días, pero hemos visto grandemente, recientemente, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en la ciudad de La Plata, en las zonas cercanas a La Plata, no se puede tener nada, digamos, ¿no? Porque es sujeto de ser ocupado, ¿no? Y es imposible desocuparlo. Sí, es terrible el problema que hay con el derecho de propiedad, lo poco que se cuida, que se protege, que en definitiva es el fruto del trabajo de la gente que apuesta en este país. Así que yo creo que, bueno, deberían sentarse seriamente los que conducen los destinos de la patria a digamos, encaminar de nuevo la Argentina a lo que fue cuando era admirada en el mundo. No tienen que inventar ninguna cosa nueva, es mirar y hacer las cosas que hicieron grande al país. Buenísimo. Yo, querido, te agradecemos por esta posibilidad de haber conversado con vos, de escuchar tus distintas facetas, tus nuevas facetas literarias, pero siempre orientadas e inspiradas por la Ciudad de la Libertad. Y bueno, nos veremos próximamente en persona, que hace tiempo que no nos vemos ya, pero bueno, siempre estamos en contacto. Me encantaría verlos en persona a ustedes, inclusive tengo otras perlitas para compartir cuando nos juntemos, así entre amigos de la libertad, otros poemas muy interesantes que le va a gustar. Y bueno, como decía antes, una forma que encontré, sin pensarlo mucho, quizás los genes de escribir de mi familia,
de transmitir las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, Yodo querido. Un fuerte abrazo y agradecemos a todos los que nos están viendo, y esta entrevista va a estar en segundos disponible en todas las redes sociales, no solamente en Facebook, ya no en vivo sino grabado, y van a poder compartirlas y verlo de vuelta y disfrutarlo y hacer que otros también puedan escuchar y ver esta entrevista, este intercambio de ideas con Yodo Vinelli, abogado, un referente de las ideas de libertad, de una familia, digamos, que lleva en la sangre la libertad. Muchas gracias, Yodo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Martín. Hasta siempre. Gracias.